En un rincón de Europa, donde los campos de flores parecen danzar al ritmo del viento y las aguas de los canales reflejan historias ancestrales, hay un país que, a pesar de ser pequeño, posee una grandeza única. Los Países Bajos. Un lugar donde el arte, la historia y la naturaleza se entrelazan, creando un tapiz de belleza y sabiduría que abarca siglos. Detrás de la simplicidad de sus paisajes, existe una riqueza cultural que pocos conocen realmente. En cada esquina, una historia. Con cada paso, una sorpresa. En este documental, exploraremos 10 atracciones turísticas que revelan el corazón vibrante de los Países Bajos. Desde museos llenos de tesoros artísticos hasta interminables campos de flores que pintan la tierra con colores vibrantes. Y a lo largo de este viaje, descubriremos cómo la historia de los Países Bajos, con sus luchas, logros e innovaciones, ha moldeado no solo el paisaje, sino también el alma de su gente. Prepárate para un viaje inmersivo y único, donde el arte, la historia y la naturaleza se fusionan para contar la historia de un país que, a pesar de los desafíos, sigue floreciendo. Únete a nosotros mientras desvelamos los secretos de los Países Bajos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún detalle de esta increíble jornada por los Países Bajos. Deja tu like, compártelo con tus amigos y, lo más importante, quédate con nosotros hasta el final de esta historia fascinante. Y antes de comenzar este viaje por los Países Bajos, hay un lugar que preserva el pasado con una precisión impresionante: el Rijksmuseum, donde las más grandiosas obras de arte revelan los misterios y las historias de la nación. Vamos a adentrarnos en el corazón del arte holandés. Rijksmuseum, el corazón del arte y la historia de los Países Bajos. Hay lugares que trascienden la mera definición de museo. El Rijksmuseum no es solo un edificio, ni solo una colección de arte. Es el guardián de una historia que se dibuja en cada pincelada, en cada obra, en cada sala que recorres. Entrar al Rijksmuseum es como abrir un libro de historia en sus páginas más vibrantes, donde el arte se convierte en una ventana al pasado, transportando al espectador a momentos de grandeza y sufrimiento, de luz y sombra. Aquí, la historia de los Países Bajos, con todas sus complejidades, cobra vida ante tus ojos. Esta no es solo una pintura, es una invitación a entrar en un momento crucial de la historia holandesa: la Ronda Nocturna de Rembrandt. Esta no es solo una escena de soldados listos para la batalla, es un retrato vivo de la identidad y la valentía de la sociedad holandesa del siglo XVII. A través de su técnica revolucionaria, Rembrandt no solo capturó la luz y la sombra, sino también el alma de una nación emergente, orgullosa y determinada.
Pero no es solo el talento de Rembrandt lo que brilla en este museo. Aquí, el arte refleja la complejidad de una sociedad en transformación. A medida que caminas por los pasillos del Rijksmuseum, emprendes un viaje no solo a través de las obras de arte, sino también por los periodos históricos que representan. El siglo XVII fue una edad de oro para los Países Bajos, marcada por la prosperidad, el comercio y la innovación. Pero también fue una época de profundos desafíos, guerras, conflictos religiosos y un panorama global en constante cambio. Cada pieza en este museo lleva consigo el peso de estos eventos, revelando las emociones de una nación frente a la adversidad. Al avanzar hacia las secciones dedicadas al arte decorativo y los objetos del imperio colonial, es imposible no recordar cómo los Países Bajos, con su vasta red comercial y territorios en ultramar, fueron un imperio a la sombra de las potencias europeas de la época. La porcelana china, los mapas exóticos y los artefactos traídos de tierras lejanas cuentan la historia de un país que mientras buscaba su lugar en el mundo, también lo conquistaba. Cada pieza es un testimonio de una era donde el poder y la riqueza se construían sobre los hombros de muchos, pero también de las luchas y tensiones que surgieron en las turbulentas aguas del comercio global. El Rijksmuseum no habla solo del pasado, también nos habla del futuro. Al cruzar sus puertas, comprendes que el arte no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva, un vínculo entre generaciones y una forma de conectar lo que somos hoy con lo que fuimos. Y a lo largo de nuestro viaje por los Países Bajos, esto será lo que nos guíe, comprender cómo el pasado moldea el presente y nos proyecta hacia el futuro. El Rijksmuseum es solo el comienzo de nuestro viaje por los Países Bajos, y el arte no es la única historia que este país tiene para contar. Hay un lugar en los Países Bajos donde la relación entre el hombre y el entorno natural alcanza una dimensión de ingenio. En el próximo destino, exploraremos la fascinante historia de los molinos de viento de Kinderdijk, donde la lucha contra las aguas no es solo una cuestión de supervivencia, sino un ejemplo notable de cómo la ingeniería puede transformar el destino de una nación. Los molinos de viento de Kinderdijk, el poder de la ingeniería y la lucha contra el mar. Imagina una tierra donde el agua no es solo un elemento natural, sino un enemigo silencioso, donde el mar, con su inmensa e implacable fuerza, amenaza con devorar las tierras bajas. Y sin embargo, en medio de este desafío, surge una invención humana, con gracia, pero también con una resistencia casi mítica. Bienvenido a los molinos de viento de Kinderdijk, uno de los sistemas de drenaje más grandes e impresionantes del mundo. Aquí, la naturaleza y el ingenio humano se entrelazan de una manera única, creando un paisaje que no solo es hermoso, sino también un monumento a la lucha contra los elementos. Es difícil imaginar que estas gigantescas estructuras de madera y piedra, ahora consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fueron creadas como una respuesta directa a una amenaza constante, el mar.
Desde la época medieval, los Países Bajos han luchado contra las aguas crecientes. Gran parte del país se encuentra por debajo del nivel del mar, y durante siglos, el agua no solo se veía como un recurso, sino como una fuerza destructiva capaz de tragar tierras fértiles y sumergir pueblos enteros. Fue en el siglo XVIII que la ingeniería humana encontró una solución para este desafío con los molinos de viento. Cada molino de Kinderdijk tiene una función específica. No generan energía para la industria, sino que trabajan incansablemente para bombear el agua de las zonas bajas, protegiendo las tierras de las inundaciones y manteniendo la agricultura próspera. Imagina por un momento, cada uno de estos molinos no es solo una maravilla de la ingeniería, sino un verdadero ejército de gigantes que con el movimiento de sus aspas enfrentan al mar que intenta invadir. Cada molino es un testimonio de una lucha constante, una batalla silenciosa contra la inconmensurable fuerza de la naturaleza. Estos molinos fueron diseñados para drenar el agua de las áreas agrícolas y mantenerlas seguras. Funcionan como una red natural de bombeo, aprovechando la energía del viento, un recurso abundante en esta región, para circular el agua y mantenerla alejada de las tierras cultivadas. El hecho de que estos molinos sigan en funcionamiento después de siglos de actividad es un testimonio no solo del ingenio de los ingenieros neerlandeses, sino también de la resiliencia de la propia naturaleza humana. Con el viento cortando el cielo y las aspas girando sin cesar, la escena parece congelada en el tiempo, como si el pasado y el presente se fusionaran en una danza eterna entre el hombre y la naturaleza. En 1953, la peor pesadilla de los neerlandeses se hizo realidad. Una serie de tormentas azotó la región y con ellas llegó la mayor inundación que el país había visto. Más de 1.800 personas perdieron la vida y miles de familias fueron desplazadas. El sistema de molinos, que había protegido al país durante siglos, no pudo resistir las aguas de la inundación. Fue en ese momento cuando los Países Bajos comprendieron que la lucha contra el mar no era solo una cuestión de ingeniería, sino de supervivencia. Y fue también en ese momento cuando el país se unió de manera extraordinaria para crear el sistema de defensa más avanzado del mundo, los diques y barreras de agua que harían de los Países Bajos la nación más preparada para enfrentar los desafíos del mar. Hoy en día, los molinos de viento de Kinderdijk continúan operando, ya no como una necesidad, sino como un símbolo de la lucha continua entre el hombre y la naturaleza. Permanecen firmes e imponentes en el límite entre la tierra y el mar, un recordatorio eterno de cómo el ingenio humano puede resistir las fuerzas de la naturaleza. Y mientras contemplas este impresionante panorama, vale la pena preguntarse, ¿hasta dónde será capaz de llegar la humanidad para preservar lo que ama y proteger lo que ha construido? Mientras los molinos de Kinderdijk siguen girando lentamente, como si bailaran al ritmo de la brisa que dio forma a la historia de los Países Bajos, otro espectáculo natural espera ser descubierto. Si Kinderdijk nos transportó a la esencia del pasado y el ingenio humano,
Nuestro próximo destino es un festín para los sentidos. Un lugar donde la naturaleza se expresa en colores vibrantes, como una pintura viviente. Imagina cambiar los suaves tonos de los canales por los hipnotizantes matices de millones de flores. Dejamos atrás la serenidad de los molinos de viento para explorar un universo donde cada pétalo cuenta una historia y cada fragancia es un viaje. Prepárate para sumergirte en los jardines de Keukenhof, uno de los lugares más mágicos de la Tierra. ¿Pueden sentir el cambio de atmósfera? Es como salir de un sueño tranquilo y entrar en una fantasía colorida. Mantengan la curiosidad, porque lo que viene a continuación es absolutamente deslumbrante. Los jardines de Keukenhof, la fiesta de los colores y aromas. En una tierra donde los campos verdes se extienden hasta donde la vista puede alcanzar, hay un lugar donde la naturaleza no solo florece, sino que explota en colores, formas y aromas que capturan la esencia del espíritu humano. Bienvenido a Keukenhof, el jardín de flores más grande y famoso del mundo. Un lugar donde, cada primavera, la magia de las flores se convierte en realidad. Prepárate para ser envuelto en una sinfonía de colores que no solo deleita la vista, sino que también toca el alma. Keukenhof no es solo un jardín, es un festival de vida. Cada año, millones de visitantes de todo el mundo son atraídos a este rincón paradisíaco en busca del espectáculo visual más impresionante que la naturaleza tiene para ofrecer. Pero para comprender verdaderamente la grandeza de este lugar, debemos retroceder en el tiempo. En el siglo XV, la tierra donde ahora se encuentra Keukenhof era simplemente un jardín de caza. La verdadera transformación ocurrió en el siglo XVII, cuando el amor neerlandés por los tulipanes alcanzó su punto máximo. A lo largo del siglo XVII, el tulipán se convirtió en símbolo de prosperidad y estatus en la sociedad neerlandesa. Era una de las flores más deseadas y su popularidad provocó un auténtico auge económico, conocido como la manía de los tulipanes. Durante este periodo, los tulipanes se volvieron tan valiosos que algunos bulbos se vendieron por más que una casa completa. Esta locura duró solo unos pocos años, pero dejó una marca indeleble en la historia de los Países Bajos. Y fue esta pasión que siglos después transformaría a Keukenhof en lo que es hoy, un santuario de flores, una celebración anual de la belleza y el legado cultural de una nación. Cada primavera, Keukenhof recibe aproximadamente 7 millones de flores, plantadas y cuidadas con una precisión casi científica. Cada año, se exhiben nuevos temas y nuevas variedades de flores, pero los tulipanes, por supuesto, siguen siendo las estrellas del espectáculo. Pero Keukenhof no solo se trata de tulipanes. Aquí podemos encontrar una increíble variedad de flores: narcisos, jacintos, lirios, orquídeas, todas presentadas en una exhibición vibrante que parece capturar la esencia misma de la temporada de flores. Lo que hace que Keukenhof sea verdaderamente especial no es solo lo que vemos ante nosotros, sino lo que estas flores representan. Cada color, cada pétalo, cada forma lleva consigo un significado, una historia. Las flores son símbolos de renovación y esperanza, representan la capacidad de una tierra, como los Países Bajos, para florecer incluso en tiempos de dificultad.
Pues, mientras el país luchaba contra el mar y las inundaciones, los holandeses nunca perdieron la fe en la belleza de la naturaleza y el poder de su propia creatividad. Al caminar por estos campos de tulipanes, es imposible no sentir una profunda conexión con la naturaleza, como si, por un breve momento, tuviéramos la oportunidad de experimentar la vida en su forma más pura e inmaculada. Los jardines de Keukenhof no son solo una atracción turística, son un recordatorio de cómo la armonía entre la humanidad y la naturaleza puede crear algo verdaderamente extraordinario. Y si hay algo que podemos aprender de este jardín, es que sin importar lo desafiante que sea la batalla contra los elementos, siempre hay espacio para que la belleza florezca. Este jardín es un homenaje al poder de la creatividad humana, porque al final, Keukenhof no es solo un jardín de flores. Es una obra de arte, creada y nutrida con un nivel de dedicación que pocos lugares en el mundo pueden presumir. Cuando miramos estas flores, estamos mirando el resultado de siglos de pasión, cultura e innovación. Cada pétalo es prueba de que, incluso frente a los mayores desafíos, podemos crear algo sublime. ¿Disfrutaste viendo el impacto cultural de las flores de Keukenhof? No olvides suscribirte a nuestro canal, dar like y compartir con tus amigos. Hay mucho más esperando por ti. Vamos a explorar juntos las maravillas de los Países Bajos. Ahora imagina dejar atrás los campos florecidos y sumergirte en una ciudad que no solo respira historia, sino que también reinventa el concepto de modernidad en cada esquina. Después de la explosión de colores y la sinfonía de fragancias de los jardines de Keukenhof, el corazón de los Países Bajos late aún más fuerte hacia su mayor joya, Ámsterdam. Si Keukenhof celebra la belleza natural, Ámsterdam es un testimonio de la ingeniosidad humana, con sus canales atravesando la ciudad como venas de una metrópolis viva. Es como si estuviéramos pasando de una pintura del Renacimiento, donde las flores dominan la escena, a una vibrante obra de la Edad de Oro de los Países Bajos, con arquitectura única y una cultura floreciente. Mantén esa curiosidad, porque el próximo paso de este viaje promete ser tan cautivador como el anterior, con sorpresas que solo la ciudad de Ámsterdam puede ofrecer. Ámsterdam, entre los canales y la historia viva. Ámsterdam, una ciudad que tiene en su núcleo la mezcla perfecta de historia y modernidad, donde los canales, que se serpentean como venas por su columna vertebral, no son solo un sistema de transporte, sino testimonios del glorioso pasado que la ciudad ha vivido. Cuando piensas en Ámsterdam, piensas en su atmósfera única, la libertad de ser quien eres, pero también en su fascinante y a menudo dramática historia. Y es imposible no preguntarse, ¿cómo una ciudad nacida en medio del agua logró transformarse en uno de los centros culturales y comerciales más grandes del mundo? Ámsterdam es un lugar que constantemente se reinventa, pero su alma sigue anclada en las profundas raíces que lo conectan con el pasado. Fundada en el siglo XII como un pequeño pueblo pesquero, la ciudad se convirtió en uno de los centros comerciales más grandes de Europa durante la Edad de Oro entre los siglos XVI y XVII. Un momento crucial en la historia de los Países Bajos,
cuando el país se convirtió en una potencia económica y cultural en el escenario mundial. Los canales de Ámsterdam, que hoy en día son una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, no fueron solo una elección estética. Fueron creados para controlar el agua, proteger la ciudad de las inundaciones y permitir el transporte de mercancías que llegaban al corazón de la ciudad. Pero la construcción de los canales también tiene un simbolismo más profundo. Representa la incansable búsqueda de la libertad, el control de la naturaleza y la creación de un entorno que reflejara la prosperidad de Ámsterdam y su importancia en el comercio global. Imagina pasear por las tranquilas aguas de los canales bajo los puentes de piedra, mientras las fachadas de las antiguas casas se elevan a tu alrededor como monumentos al tiempo. En cada curva del canal hay una nueva perspectiva, un nuevo detalle de la vida que ha sido moldeado a lo largo de los siglos. No es solo la arquitectura lo que impresiona, son los sonidos, los colores, los olores que se mezclan y forman la identidad única de esta vibrante ciudad. Y aquí, donde el presente y el pasado se encuentran, comienzas a darte cuenta del carácter de esta ciudad. Ámsterdam es una ciudad que respira arte, cultura y tolerancia. A lo largo de su historia, se ha convertido en refugio para artistas, pensadores y activistas. ¿Sabías que fue aquí, en Ámsterdam, donde vivió y trabajó el gran pintor Rembrandt? ¿O que durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad se convirtió en el escenario de historias inimaginables de resistencia y valentía? Ámsterdam también está marcada por el doloroso recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, un periodo oscuro que dejó profundas cicatrices en la ciudad. El Museo de Ana Frank, que alberga el diario de la joven que se escondió con su familia durante la ocupación nazi, es uno de los lugares más conmovedores para visitar. Con cada paso que das allí, es imposible no emocionarse al pensar en la historia de una adolescente que con sus palabras tocó al mundo entero. Ámsterdam no es solo una ciudad de grandes museos e historias profundas. En cada esquina, la ciudad revela un lado más moderno y dinámico, donde el arte se fusiona con la vida cotidiana, creando un vibrante mosaico reflejado en sus cafés, mercados y calles bulliciosas. Al dejar atrás la vibrante Ámsterdam, con su bulliciosa vida urbana y una historia que palpita en cada esquina, nos dirigimos hacia un destino que combina el encanto histórico, la impresionante arquitectura y una atmósfera casi intacta por el tiempo. Imagina una ciudad donde la modernidad y la tradición se mezclan en perfecta armonía, creando un mosaico único de experiencias. Nos dirigimos a Utrecht, el corazón espiritual y cultural de los Países Bajos. Si Ámsterdam es el reflejo del dinamismo neerlandés, Utrecht es donde descansa su alma más auténtica. Utrecht, el pulso vibrante de la historia y modernidad en los Países Bajos. En el corazón de los Países Bajos yace una ciudad que pulsa con la fusión armoniosa del pasado y el presente. Utrecht, un lugar donde el sonido de las campanas medievales de las iglesias resuena en las calles, fusionándose con el ritmo de las bicicletas que recorren sus icónicos canales. Utrecht no es solo una ciudad, es una narrativa viva, escrita durante siglos y mantenida en movimiento por su vibrante energía.
La historia de Utrecht comienza en el siglo I después de Cristo, cuando los romanos establecieron un fuerte llamado Trajectum. Este hito inicial pavimentó el camino para una ciudad que se convertiría en un epicentro religioso y cultural. En el centro de todo se erige la majestuosa Torre Dom, que ha sido símbolo de fe, perseverancia y arquitectura imponente durante siglos. Subir sus 465 escalones es como un viaje a través del tiempo. Con cada paso nos recuerda que las manos de Dios guiaron a generaciones para construir algo tan grandioso. Los canales de Utrecht, únicos en el mundo, invitan a los visitantes a una experiencia inolvidable. A diferencia de otras ciudades, aquí, los canales están bordeados por sótanos junto al agua que se han transformado en cafés, galerías de arte y pequeñas tiendas. Pasear por estas orillas es como hojear un álbum de fotos. Cada esquina revela una nueva historia. Cada reflejo en el agua nos recuerda la belleza infinita que solo podría ser obra de Dios. La forma en que se diseñaron los canales es una verdadera demostración de cómo el hombre puede interactuar armoniosamente con la creación divina. Paseando por las calles empedradas, Utrecht ofrece más que solo belleza arquitectónica. Es una ciudad de encuentros. Los estudiantes de la Universidad de Utrecht, una de las más antiguas de Europa, aportan una energía juvenil y creativa a la ciudad. Eventos culturales y festivales de música se celebran a lo largo del año, celebrando la diversidad de ideas y talentos. Aquí, la modernidad se encuentra con la tradición en una danza continua que mantiene a Utrecht siempre relevante. A pocos kilómetros del centro de Utrecht se erige una joya arquitectónica digna de cuentos de hadas: el Castillo de Haar. Este es el castillo más grande de los Países Bajos, un espectáculo de torres, murallas y jardines deslumbrantes que parecen haber salido de un sueño. Construido originalmente en el siglo XIV, el castillo fue restaurado a finales del siglo XIX por el arquitecto Pierre Cuypers, el mismo genio detrás del Rijksmuseum. Combinó la grandeza medieval con un toque de modernidad, creando una obra maestra que impresiona no solo por su magnificencia, sino también por su atención al detalle. Los jardines del Castillo de Haar son una obra maestra por sí mismos, con laberintos verdes, elegantes fuentes y un paisajismo meticulosamente planeado. Es imposible no quedar encantado por la serenidad y belleza que irradian desde cada rincón. Este es un lugar donde el tiempo parece ralentizarse, permitiendo a los visitantes reconectar con la armonía de la creación. Y para los curiosos, la historia del castillo está llena de eventos fascinantes, como los lujosos bailes organizados por la nobleza europea, que evocan una época de esplendor y romance. El Castillo de Haar es más que solo un edificio.
Es un testamento a la habilidad humana para preservar y celebrar el pasado mientras inspira admiración en el presente. El mercado de flores de Utrecht es otra parada obligatoria. Al caminar entre tulipanes de todos los colores, puedes oler la fragancia de flores que parecen pintadas por el pincel divino. No hay forma de no maravillarse ante tal perfección en forma y color. Es un testimonio silencioso de la creatividad y bondad de Dios. La gastronomía local también merece atención. Utrecht ofrece una paleta de sabores que mezcla lo tradicional y lo contemporáneo. Los restaurantes junto a los canales son perfectos para probar platos típicos holandeses mientras disfrutas de la vista. Una comida aquí no es solo un momento para satisfacer el hambre, sino una oportunidad para celebrar la unión de culturas y sabores. Al ponerse el sol, Utrecht se transforma. Las luces se reflejan en los canales, creando una atmósfera mágica que invita a un último paseo nocturno. Es en este momento que entendemos por qué Utrecht es tan especial. Captura lo mejor de todos los tiempos, equilibrando lo antiguo y lo nuevo, lo bullicioso y lo sereno, en perfecta armonía. Y así, al dejar Utrecht, el corazón se llena de anticipación. Nuestro próximo destino nos llevará a otro lugar encantador de los Países Bajos, donde la historia y la belleza de la creación se encuentran de una manera única. Prepárate para sumergirte en el encantador pueblo de Sanse-Schans, donde los icónicos molinos de viento y las casas tradicionales cuentan una fascinante historia sobre la inventiva y el espíritu perseverante del pueblo holandés. Sanse-Schans, el corazón vivo de la historia de los Países Bajos. Sanse-Schans, un verdadero viaje en el tiempo. Aquí, la historia de los Países Bajos se despliega ante tus ojos, con sus calles de adoquines, sus majestuosos molinos de viento y sus casas de madera perfectamente conservadas. Bienvenido a una de las villas más icónicas del país, donde el pasado y el presente se encuentran en armonía, y donde el sonido de las aspas de los molinos resuena como un susurro del legado de una nación que con ingenio y pasión moldeó el mundo tal como lo conocemos. Este lugar, que parece haber salido de una pintura de hace siglos, es más que una simple atracción turística. Sanse-Schans es un hito cultural, un reflejo de la innovación y la inventiva holandesas. Aquí, en el corazón de la región de Zaandam, a unos 20 minutos de Ámsterdam, serás transportado al siglo XVIII, una época en la que los Países Bajos eran un vibrante centro de comercio, tecnología y arte. Pero lo que hace a Sanse-Schans aún más fascinante es que no es solo un museo al aire libre, es un lugar vivo, donde las tradiciones aún se mantienen y se celebran con orgullo. Con sus icónicas aspas girando lentamente al viento, los molinos de viento de Sanse-Schans son un símbolo de la historia industrial y agrícola de los Países Bajos. Durante los siglos XVII y XVIII, los molinos jugaron un papel clave en el desarrollo económico del país, utilizándose para todo, desde el procesamiento de granos hasta la producción de pinturas y aceites.
Pero quizás lo más impresionante de todo es la capacidad de estos molinos para transformar la energía del viento en poder productivo, mucho antes de que la electricidad se convirtiera en una realidad. No solo eran herramientas de trabajo, eran verdaderas maravillas de la ingeniería, ejemplificando la inventiva del pueblo holandés. Y cuando observas estos molinos en funcionamiento, es imposible no sentir una conexión con el pasado. Cada engranaje, cada movimiento de las aspas, es un recordatorio de una época en la que los holandeses dominaron la ingeniería y las técnicas de construcción como ningún otro pueblo. De hecho, estos molinos no solo eran fuentes de energía, eran el corazón palpitante de la economía holandesa, impulsando industrias enteras como la producción de aceite, la fabricación de papel e incluso la molienda de especias exóticas que llegaban de Oriente. Y mientras paseas por Saanse-Schans, casi puedes escuchar los ecos de estas antiguas industrias, la actividad frenética de un tiempo que ya no regresa, pero que aún vive intensamente en el presente. Hoy Saanse-Schans sigue siendo un lugar vibrante, donde el legado de siglos de historia está vivo. Los artesanos aún trabajan con técnicas tradicionales, tallando madera y creando productos con una precisión que solo el tiempo puede enseñar. Puedes caminar por estas viejas calles y sentir que, de alguna manera, aún estás en el pasado y al mismo tiempo en el presente, porque estos mismos métodos siguen en uso, preservados por aquellos que se enorgullecen de mantener viva esta herencia. La tradición del queso, otro ícono de la cultura holandesa, también sigue floreciendo aquí. En sus tiendas puedes saborear quesos de todo tipo y aprender cómo la producción de queso se entrelazó con la historia de los Países Bajos. Pero Saanse-Schans no es solo un lugar para admirar, es un lugar para involucrarse, para sentir la conexión con la historia y la cultura holandesas. Y te invito a hacerlo, no solo como espectador, sino como participante activo. Camina por las calles, conversa con los artesanos, prueba los quesos. Al hacerlo, no solo estarás observando el pasado, sino viviéndolo de forma plena y genuina. Al decir adiós a Saanse-Schans, sentimos que se forma un puente simbólico conectando el pasado con el futuro. Los antiguos molinos de viento y las casas de madera cuentan historias de una era de perseverancia e inventiva. Pero ahora avanzamos hacia un destino que mira hacia el futuro, donde la reinvención es el corazón palpitante. Rotterdam, una ciudad que surgió de las cenizas de la guerra, no solo reconstruyó sus calles, sino que también redirigió su identidad. Prepárate para explorar un lugar donde cada edificio y cada puente cuenta una nueva historia. Una historia de modernidad, innovación y una visión para el futuro. Ahora, crucemos este puente para descubrir Rotterdam, la ciudad que redefine el significado de la reinvención. Rotterdam, la ciudad del futuro y su arquitectura visionaria. Rotterdam, una ciudad donde el futuro ya ha llegado, emerge ante nuestros ojos como un testimonio de innovación y resiliencia. Casi destruida durante la Segunda Guerra Mundial, Rotterdam se negó a ser definida por la tragedia. En cambio,
La ciudad se reinventó como un epicentro de arquitectura moderna, sostenibilidad y creatividad. Pasear por las calles de Róterdam es como entrar a una galería de arte al aire libre, donde cada edificio es una declaración audaz y una visión para el mañana. Comenzamos nuestro viaje por el icónico Puente Erasmus, un hito arquitectónico que conecta el pasado industrial de la ciudad con su futuro audaz. Conocido cariñosamente como el Cisne, el puente no solo es funcional, sino también una obra de arte, con sus líneas elegantes reflejándose en el río Maas. La vista desde lo alto es impresionante, con rascacielos futuristas y embarcaciones que navegan tranquilamente, componiendo un contraste armonioso entre lo antiguo y lo moderno. Cruzando el puente, somos recibidos por el pulsante corazón de la ciudad, Markthal. Este mercado público, encapsulado en un monumental arco, es una fascinante combinación de funcionalidad y estética. Su techo curvado está adornado con la obra de arte más grande de los Países Bajos, un vibrante mural que celebra la abundancia de la naturaleza. Es imposible no sorprenderse de cómo Róterdam transforma algo tan ordinario como un mercado en una experiencia visual y sensorial única. Róterdam también es hogar de uno de los proyectos arquitectónicos más intrigantes del mundo, las Casas Cubo de Piet Blom. Estas estructuras inclinadas desafían nuestra percepción de equilibrio y funcionalidad. Al entrar en una de ellas, somos transportados a un mundo donde los ángulos agudos y los espacios ingeniosamente aprovechados crean una sensación de estar dentro de una obra de arte viviente. Esta audacia arquitectónica refleja el espíritu innovador de una ciudad que no teme desafiar las normas. Pero Róterdam no es solo innovación, también es una ciudad que respeta sus raíces. El puerto de Róterdam, uno de los más grandes y concurridos del mundo, cuenta la historia de su importancia económica y estratégica. Un recorrido en bote por las aguas que han respaldado el comercio global durante siglos ofrece una perspectiva única sobre la intersección entre tradición y modernidad. Por la noche, Róterdam cobra vida con sus edificios iluminados en un espectáculo de luces espectacular. La torre Euromast ofrece una vista panorámica impresionante, donde las luces de la ciudad se reflejan como estrellas en la superficie del río Maas. Al ascender hacia la cima, la sensación es la de estar ante un futuro que ya está presente. Róterdam es una invitación a lo inesperado, una celebración de cómo la adversidad puede transformarse en arte, innovación y belleza. Es imposible no admirar la capacidad de la ciudad para reinventarse, abrazando la modernidad, mientras se mantiene firme en sus bases históricas. Al dejar atrás las audaces líneas modernas de Róterdam, el aroma de algo familiar y reconfortante nos llama. Nuestra siguiente parada es un viaje al corazón de la tradición holandesa, donde el sabor y la historia se entrelazan en perfecta armonía. Prepárate para descubrir Gouda, donde el famoso queso y el encanto de los pequeños pueblos conquistan corazones y paladares. Gouda, la tradición del sabor en los Países Bajos. Al sur de Ámsterdam, el pequeño y encantador pueblo de Gouda espera a aquellos dispuestos a perderse en sus calles medievales
y deleitarse con uno de los mayores tesoros de la cocina holandesa, el queso Gouda. Pero al pisar sus caminos empedrados, pronto te darás cuenta de que el encanto del pueblo va más allá de su sabor. Es un lugar donde la historia y la tradición se entrelazan de una manera única, creando una experiencia sensorial totalmente inmersiva. Gouda es sin duda famoso por sus quesos suaves y envejecidos, pero el pueblo tiene mucho más que solo un sabor. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando fue fundado como un pequeño pueblo pesquero y comercial. Fue durante la Edad Media cuando el pueblo floreció y los quesos comenzaron a ganar fama, forjando un vínculo inseparable entre el nombre del pueblo y el icónico Gouda. Hoy en día, el mercado de queso de Gouda es una de las principales atracciones del pueblo y cada verano, turistas de todo el mundo se reúnen para experimentar un ritual que ha perdurado durante siglos. Pero no es solo el queso lo que cautiva. Cada rincón de Gouda es una invitación a la historia y la belleza arquitectónica. Sus casas tradicionales, con fachadas coloridas y ventanas de madera, combinan perfectamente con la atmósfera acogedora del pueblo. El mercado de queso, que data de 1660, sigue ofreciendo una escena vibrante donde los quesos son pesados e intercambiados de la manera tradicional, con la misma solemnidad con la que lo hicieron sus antepasados. Cada intercambio de queso es un verdadero tributo a la historia y la artesanía del pueblo holandés. Si deseas profundizar en la historia del pueblo, el Museo de Gouda ofrece una increíble colección de arte, historia y cultura local. Desde pinturas que representan al pueblo en su apogeo comercial hasta piezas que hablan sobre el proceso de elaboración del queso, el museo nos transporta a una época cuando Gouda era una ciudad próspera en el comercio de queso y otros productos. Pero no solo el arte cuenta la historia del pueblo. Al visitar la impresionante iglesia de San Juan, con sus hermosos vitrales que datan del siglo XVI, es imposible no sentir la presencia divina. Dios, en su infinita sabiduría y creatividad, transformó este lugar en una verdadera obra maestra de la cultura y la espiritualidad. A medida que la suave luz de la tarde se refleja en los tranquilos canales de Gouda, te sientes inmerso en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. El pueblo, con sus tradiciones profundamente arraigadas, ofrece una porción del alma de los Países Bajos, y cada rincón, cada calle, es un recordatorio viviente de cómo la fe, la cultura y el trabajo humano pueden crear algo eterno y valioso. Es maravilloso cómo la simplicidad de un queso, una historia o la fachada de una casa pueden ser una manifestación del poder divino, ¿verdad? Ahora, mientras nos despedimos de esta pequeña joya histórica y sabrosa, es hora de seguir adelante hacia el siguiente destino, donde nos espera otro escenario único de los Países Bajos, lleno de historia y tradición, el místico Giethoorn, conocido como la Venecia del Norte. Pero, ¿qué hace que la magia de una ciudad resida en su tranquilidad? ¿Qué hace que un lugar sea tan fascinante que incluso sin calles por donde caminar, se convierta en uno de los destinos más visitados del país? Prepárate, porque en Giethoorn, la naturaleza, el agua y la arquitectura se combinan de una manera que parece sacada de un cuento de hadas. Descubrámoslo juntos. Giethoorn, la Venecia del Norte. En un rincón apartado de los Países Bajos, existe un lugar donde la belleza y la tranquilidad se encuentran en un equilibrio perfecto. Giethoorn,
un pequeño pueblo que parece haberse detenido en el tiempo, lleva el apodo de Venecia del Norte. Un nombre que, aunque sencillo, traduce con precisión el alma de este encantador refugio acuático. Y es aquí, en la serenidad de sus canales y en la simplicidad de su vida cotidiana, donde descubrimos algo verdaderamente mágico. En Githorm, el tiempo parece desacelerar. No hay coches ni el ruido del tráfico urbano, solo el suave sonido del agua siendo cortada por los remos y el eco lejano de las risas de quienes disfrutan de la paz de este lugar. Las calles aquí no están hechas de asfalto, sino de agua, y la forma de moverse por este laberinto de canales es en pequeñas embarcaciones llamadas punters. Como un verdadero cuento de hadas, cada rincón de Githorm parece un reflejo de tranquilidad y armonía. Githorm nació en el siglo XIII de un pequeño grupo de pescadores que supieron aprovechar los recursos naturales a su alrededor. A lo largo de los siglos, el pueblo se desarrolló, pero con una característica única: su total dependencia del agua. No hay calles transitadas, y los caminos de tierra dieron paso a senderos acuáticos, accesibles solo por pequeñas embarcaciones. Para los habitantes, el agua siempre fue tanto una aliada como un obstáculo, pero también una gran fuente de belleza e inspiración. Lo que hace que Githorm sea verdaderamente especial es la sensación de que, al caminar por sus puentes o navegar por sus canales, estamos viviendo una experiencia que trasciende el tiempo. La tranquilidad que emana de sus calles silenciosas, la belleza de las casas con techos de paja y la constante presencia del agua crean una atmósfera única. En Githorm no se trata solo de visitar un lugar, se trata de vivir y respirar su esencia. Este pequeño pueblo no solo es una maravilla visual, sino también un testimonio de cómo la simplicidad puede ser una forma sublime de vivir. Aquí, donde las personas aún respetan el ritmo de la naturaleza, las preocupaciones cotidianas parecen disiparse en las aguas tranquilas que atraviesan la aldea. Cada visita es una invitación a desacelerar, a dejar atrás la prisa y el estrés de la vida moderna. Githorm es una prueba de que la verdadera belleza no reside en grandes construcciones ni en aglomeraciones bulliciosas. La verdadera belleza está en la armonía con la naturaleza, en el silencio de las aguas que atraviesan los canales, en el encanto de las casas antiguas y, sobre todo, en el tiempo que pasamos aquí, lejos del caos. Y mientras Githorm nos enseña que la belleza está en las pequeñas cosas y en la paz del momento presente, también nos invita a reflexionar sobre otro aspecto importante de nuestra jornada: la relación de los Países Bajos con el agua. Githorm, con sus canales serenos y casas con techos de paja, es una prueba viviente de cómo Dios, en su infinita creatividad, moldeó la belleza natural de los Países Bajos de una manera única e inolvidable. Pero nuestro próximo destino nos llevará aún más adentro de las tradiciones y la esencia cultural del país. La Frisia, con su naturaleza salvaje e identidad distinta, es una invitación a explorar el corazón de una Holanda auténtica y menos conocida. ¿Estás listo para sumergirte en esta nueva aventura?
Antes, aprovecha este momento para fortalecer tu conexión con nuestro canal. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta aventura. Deja tu comentario contándonos lo que más te encantó de Githorm y comparte este video con amigos que aman descubrir nuevas culturas. Ahora vamos juntos a explorar Frisia. La Frisia, el corazón de la tradición y la naturaleza de los Países Bajos. A medida que nos alejamos de la vida agitada de las grandes ciudades de los Países Bajos, encontramos un lugar donde el tiempo parece estirarse y la tranquilidad gobierna. Bienvenidos a Frisia, una región que encapsula la esencia más pura de los Países Bajos, no solo en su paisaje deslumbrante, sino también en su cultura y tradiciones vivas. Aquí, la historia y la naturaleza se entrelazan de una manera que pocas regiones logran. Frisia, con su impresionante paisaje y vida sencilla, lleva consigo un legado profundo, no solo como un centro de producción agrícola, sino también como un guardián de las tradiciones más antiguas de los Países Bajos. En sus pequeños pueblos, el sonido de las campanas de las iglesias aún resuena, mientras que los habitantes locales siguen preservando prácticas que datan de siglos de historia. Pero Frisia es más que solo una encantadora región rural. Si miras con más atención, verás que Frisia también es una tierra de aguas, con sus canales y pantanos, una región moldeada por la naturaleza, pero también por el ingenio humano. El agua, como en la mayor parte de los Países Bajos, desempeña un papel vital aquí, tanto en la agricultura como en la vida cotidiana. Pero, a diferencia de las grandes ciudades, donde el agua está dominada por enormes presas y diques, en Frisia parece fluir libremente, casi como una extensión natural del propio territorio. Y es aquí, en el corazón de Frisia, donde encontramos el equilibrio perfecto entre el hombre y la naturaleza. La agricultura, la pesca, la vida rural e incluso la cría de ganado. Todo se lleva a cabo con un profundo respeto por las leyes naturales que rigen esta tierra. Pero Frisia no es solo tierra, también es mar. El mar de Waden, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es un verdadero paraíso natural. Aquí, Dios nos recuerda el equilibrio perfecto de su creación. Las mareas que desvelan vastos llanos de barro y albergan una abundancia de vida. Sin embargo, la verdadera magia de Frisia no está solo en su paisaje o en las tradiciones preservadas. Está en la manera en que todo esto se conecta con la sensación de libertad y simplicidad que esta región ofrece. Al caminar por los campos, recorrer los canales o sentarse junto a uno de los muchos lagos de la región, es imposible no sentir que algo especial está ocurriendo aquí. No se trata solo de la belleza, sino de la pureza y autenticidad que emana de cada rincón de Frisia. Y si tú, al igual que yo, te has enamorado de la esencia de Frisia, con su respeto por las tradiciones y su armonía con la naturaleza, quizás sea momento de reflexionar sobre cómo esta relación entre el hombre y la naturaleza se refleja en otros puntos de los Países Bajos. En cada pueblo, en cada campo, en cada lago, esa misma conexión profunda está presente. Frisia nos enseña algo fundamental,
que a veces las mayores riquezas no están en las grandes metrópolis, sino en las regiones más simples y auténticas, donde el tiempo todavía tiene el poder de detenerse y donde la vida parece seguir un ritmo tranquilo e inmutable. Más que un destino, los Países Bajos son una invitación a ver el mundo de manera diferente, donde el agua se convierte en un camino, el viento se convierte en fuerza y la simplicidad revela la verdadera grandeza de la vida. Cada canal, molino de viento y campo en flor cuenta una historia de resiliencia, creatividad y armonía con la naturaleza. Si los Países Bajos ya te encantaron, imagina lo que está por venir. Pronto exploraremos los Estados Unidos y sus impresionantes maravillas. ¿Quieres ser uno de los primeros en embarcar en esta aventura? Entonces, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El próximo destino te sorprenderá. Descubre lo extraordinario alrededor del mundo. Un abrazo y hasta la próxima aventura.